Show. Possible Podcast Factory. ¿Por qué razón crees que perteneces a una generación chingona? ¿Qué otra generación puede decir que creció sin internet y hoy muchos ya hasta la IA dominan? Llámenle resiliencia, llámale jalamos para adelante, pase lo que pase. Somos fuertes, resolutivos, desarrollamos mayores habilidades sociales y de creatividad y por ello recordamos en este episodio que somos una generación sui generis o excepcional. La generación X es chingona por su extraordinaria capacidad de adaptarse a lo que sea. No somos mejores que otras generaciones, pero sí somos la primera en aprender la diferencia entre análogo y digital. Y si no me crees, no te pierdas este episodio porque te vas a enterar de todo. Y bueno, queremos crear comunidad, queremos estar como todos juntos, los cincuenteros, saber que nos apoyamos entre todos. Y para eso te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube y le des clic también a la campanita para que te avise cada vez que saquemos un episodio nuevo. Recuerda que nos puedes escuchar también en Spotify, en Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. La plataforma de tu preferencia. Y síguenos. Vamos a hacer más grande nuestra comunidad. Piso 50, tu espacio en esta mitad de siglo. Que te invita a vivir con humor y autenticidad. Somos Manolo Noriega Y Beatriz Carrillo, y esto es Piso 50. Este episodio está patrocinado por Invercar, asesoría financiera con experiencia. Nos criamos desarrollando habilidades que hoy son muy valiosas y nos diferencian de otras generaciones. Adaptabilidad, independencia, pensamiento práctico y capacidad para aprender desde cero. Somos una generación que aprende sobre la marcha. Súbete con nosotros al elevador del piso 50 y vamos a platicar de lo chingones que resultamos. Cuidado, Manolo, con tantas cajas, ¿eh? Oye, sí, qué oscuro está este lugar. ¿Qué es, Pues no sé, parece una bodega, pero así como de recuerdos. Oye, sí, hay, pero infinidad de cajas. Hay que ver, mira, hasta polvo hay aquí. Sí, hay telarañas y todo. ¿Cuánto tiempo tendrán estas cajas aquí? No sé, pero a ver, a mí me da curiosidad. Déjame abrir esta. A ver. Mira, aquí hay, híjole, aquí hay de acetatos, Discman, cámaras Yo tenía un Kodak, Discman así hace 30 años. Mira el fabuloso Fred. Yo sí jugué este fabuloso Fred cuando era niña. Uy, sí, no manches. Oye, avalanchas. Está padrísimo. ¿Te acuerdas de las avalanchas? Sí, me acuerdo de los trancazos que nos dimos con las avalanchas, pero bueno. Los patines. Al final, el episodio del día de hoy, que es muy especial para nosotros, es porque consideramos que somos una generación muy chingona. ¿Por qué? Porque mira, no lo decimos nada más nosotros, lo dicen varios estudios en donde hablan de varias de las habilidades que desarrollamos desde niños y pues como nos tocó crecer a diferencia de otras generaciones que vienen después que nosotros. Y bueno, ¿cuáles son más o menos esas habilidades? Ajá, Por ejemplo, ¿cuáles crees tú que son? Y le preguntamos a muchos cincuenteros, algunos nos escribieron por WhatsApp, entonces bueno, la adaptabilidad y la resiliencia, que bueno, esto al final viene también de la paciencia con la que tuvimos que crecer. ¿Por qué? Porque en esa época, en los años 70, por ejemplo, bueno, te tenías que esperar horas para que te atendiera el doctor y sin una distracción, sin un celular. Pues teníamos que esperar para todo en realidad. O sea, si te pones a ver... Esperábamos para todo. Estábamos superditados, por ejemplo, a horarios de medios, si nos gustaba algún programa o de lo que fuera, radio, televisión. Había horarios para todo y pues teníamos que o enrolarnos en eso o pues no nos tocaba. Por ejemplo, un cincuentero me estaba platicando la emoción y la adrenalina que sentía cuando tenía que esperar la llamada, o tenía que esperar a hablarle a la que le gustaba, ¿no? En primaria. Claro. Y entonces tenía que esperar en el reloj a la hora que le había quedado de hablarle o que le hablara. Y entonces esa adrenalina, me dice, eso no lo viven nuestras nuevas generaciones que meten al celular a su recámara y meten al novio a la recámara por celular. No, bueno, y chatean todo. O sea, la verdad es que es muy directa la comunicación, pero muy impersonal. No. Pantalones, bueno, huevos era hablar por teléfono,
que te contestara el papá de la chava y tener que decirle, señor, buenas tardes, buenas noches, Soy. o don fulanito de tal, soy fulanito, se encuentra fulanita de tal, y tener que apechugar con eso y ay, te hablan, hija, o que te dijera, no está, y bueno, no sé. Son habilidades pasan muchas sociales, cosas. que ahí vamos a ir también para ese tema. Son habilidades Sí, claro. sociales que desarrollamos y que no las digo yo, varios de los cincuenteros me dijeron habilidades sociales. Somos muy buenos para esas cuestiones. Pero bueno, Pues sin crecimos adelantarnos, con eso, sí. Ajá. sin adelantarnos, como dices tú, teníamos que esperar en la radio a nuestra canción favorita para Por ejemplo. grabarla en el cassette. Teníamos que esperar, bueno, ¿cuántos días esperamos para revelar un rollo de fotos? Sí, claro. Bueno, 7, te ibas 10. de vacaciones, por ejemplo, y tampoco era, bueno, ahorita, por ejemplo, ya con un celular, tomas 2, 3, 4 fotos de lo mismo y las estás viendo en el momento. Tú tenías 36 fotos, si te iba bien, si no 24, tenías 36 y no podías estar tomando 2 y 3. O sea, eran vacaciones y te tenía que durar el rollo para Había solo que cuidar el rollo. 36 exposiciones. Es verdad, había que cuidar claro. en qué momento tomar la foto, porque además los rollos con un precio medio elevado, revelar unas fotos era un lujo, no todo mundo revelaba fotos. Bueno, ¿te acuerdas ya? Creo que en los 90s para descargar una canción también. Bueno, ya que hubo internet, ¿no? Ya que hubo internet, teníamos que esperar para conectarnos al módem. Sí, claro. Y las conexiones eran lentísimas. Bueno, para descargar una foto ibas viendo cómo poco a poco se iba construyendo en tu pantalla la foto. Sí, claro. Los píxeles. Así es. Bueno, la paciencia era parte de la vida. Y bueno, actualmente lo sigue siendo. El que hubiéramos desarrollado esa habilidad de tener paciencia, seguramente cincuentero nos ayuda actualmente. Pues de repente yo veo a mi hijo muy desesperado y digo, bueno, ¿qué pasa? O sea, se desespera por todo. Bueno, a veces, por ejemplo, me llama mucho la atención que cuando estaba en secundaria, de repente le hacían escribir, no sé, unos 4 renglones y me decía que le dolía la mano. Y yo me acordaba de lo que nosotros escribimos. Sí, o sea, claro. Estas generaciones ya les duele la mano por escribir. Te ponían hasta a copiar de un libro. O sea, ahí estaba la información en el libro, pero te hacían copiarla, pues no sé, ¿para qué? Todo eso. Pero mira, nuestros apuntes hasta con 3 plumas de color. Sí, oye, pero bueno, yo creo que eso se debe también a una cosa que existe ahorita, que es la famosa cultura de la inmediatez. Justo porque tenemos celulares inteligentes que tienen toda la información a la mano ya. Entonces, pues al final, lo que quieres saber, se lo preguntas a la red, se lo preguntas a Google, se lo preguntas a una inteligencia artificial y cuando menos tienes una idea del tema que quieres saber. Claro, por eso hablan de esas, ¿cómo le llaman? Como alegrías inmediatas. Sí, como, no sé, golpes de dopamina. Dopamina inmediata. Están acostumbrados las nuevas generaciones a la dopamina, oxitocina inmediata que te da el estar scrolleando. Exacto. O ese tipo de cosas que nosotros, pues la verdad nos teníamos que esperar. Bueno, yo me esperaba un mes para que llegara a mis 15 años o 16 una carta de mi amiga Elisa que vivía en España. Por ejemplo, entonces, ¿no? Y no solo eso. Bueno, nos teníamos que chutar generalmente los comerciales entre programa y programa de la televisión. Y veíamos los comerciales. Bueno, esa parte, por ejemplo, Manolo, es bien importante. La tolerancia a la frustración. O sea, como crecimos cuando éramos niños y nos reuníamos en familia para ver la única televisión que había en la casa, en donde a lo mejor el papá o la mamá habían puesto un programa y tú tenías que ver ese programa aunque quisieras ver una caricatura, ¿no? Pues es que también dependía de la hora, porque la programación de la tele se dividía por horarios. O sea, hora de caricaturas, la tarde. Pero en la noche ya eran programas no probablemente tal cual para adultos, pero sí policíacos o detectivescos o bueno, yo qué sé, ¿no? O sea, más de interés adulto que de interés de niño. Pero esa es una parte por la cual tenemos esa tolerancia a la frustración, adaptabilidad, que es bien importante, ¿no? Es una generación que tuvo que reaprender prácticamente todo su sistema de trabajo. Pues fuimos la generación de te adaptas o te chingas, ¿no? Al final. Y sí, bueno, oye, quiero abrir esta caja que tengo aquí a un lado porque, no sé, a mí se me hace que hay algo aquí interesante. A ver. Mira. Oye, no manches. Ve este aparato arcaico. Es un módem de teléfono. ¿Te acuerdas que tenían un sonidito especial? Sí, a ver si lo será puedo... como en el año que 89, no, 92. 92, 93, sí. Tal vez 95. Sí. Vamos a ver si lo podemos conectar para ver cómo suena. Wow. Checa ese sonidito. ¿A poco no te recuerda el...?
Sí. Pues fíjate que este módem y también adentro de esta caja hay un fax. Y eso me recuerda la adaptabilidad que tenemos. Somos una generación que, bueno, prácticamente tuvo que aprender de nuevo a trabajar. Porque, por ejemplo, con la llegada del internet, aunque era muy lento y era el módem telefónico y lo que tú quieras, pero tuvimos que reaprender a cómo hacer las cosas. Antes, pues todo era como decías tú, ¿no? Escrito, a mano, no había computadoras. Digo, podemos ver películas antiguas y vamos a ver que los escritorios tenían máquinas de escribir encima. Entonces, por ejemplo, con la llegada del módem, con la llegada del fax, pues de repente el fax, para quien no sepa, bueno, todos los que escuchamos esto sabemos y tal vez trabajamos con uno, pero por si llegara alguien a no saber, era una máquina que era una mezcla entre una fotocopiadora y un escáner y una, pues no una carta, ¿no? Pero sí. ¿Te mandaban cartas por fax? Sí, claro, pero era como vía telefónica mandar información y con otro aparato igual del otro lado recibir, pues como eso, como una copia fotostática, vamos a decir. Y bueno, a final de cuentas los documentos legales inclusive se mandaban por ahí y tal. Y eso empezó a hacer que el correo quedara atrás, como hoy está prácticamente olvidado. Uh-huh. Pero bueno, pues como te decía, ¿no? Tuvimos que aprender a hacer todo esto. El famoso paso de entre lo análogo y lo digital empezó con este asunto. Y bueno, a final de cuentas tuvimos que reaprender a hacer las cosas. Sí, por ejemplo, nuestros trabajos, pues digo, de ya no hacerlos a lo mejor por escrito o por máquina de escribir, pues los empezamos a hacer ya en una computadora, ¿no? Empezamos a reaprender ahora a trabajar en computadora. A lo mejor a algunos les tocó eso en la universidad, a lo mejor a algunos les tocó en la prepa, depende. Sí, y antes de que hubieran USBs habían disquetes, y te acuerdas que eran las cosas ahí los disquetes famosos en donde tenías que guardar las cosas. Y ojo, no podías acercarte a nada que tuviera magnetismo. Se borraba. Claro, se borraba. Se borraba. Eso y los videocassettes y muchas cosas, mucho material que usábamos magnético. No te podías acercar a una bocina porque lo borrabas. Es verdad, es verdad. Sí, habían cosas padrísimas. Bueno, pues entonces todo esto nos hizo también, pues ahora sí que reaprender y ser resilientes también. Y ser resiliente, ¿no? En todo. La verdad es que sí somos una generación que, ¿cómo le dicen a nuestra generación? Generación puente. Porque de alguna manera somos hijos de un mundo analógico y padres de un mundo digital. Entonces, a final de cuentas, aprendimos ambos idiomas y también a veces somos los que hacemos, o en algún momento fuimos los que le hacíamos las explicaciones a nuestros papás y bueno, este tipo de cosas, ¿no? Al final, de alguna manera, un poco traductores entre una cosa y otra. Mira, acá hay otra caja, a ver qué hay aquí. A ver. No manches, ¿cómo que libros? ¿Quién guarda libros ahorita? Vamos a ver. Oye, es un diccionario. No manches, un Larousse. ¿Te acuerdas de los diccionarios Larousse? Ah, sí. Pues diccionarios, bueno, enciclopedias. Pues es que a nosotros nos tocó trabajar con eso. No había de que tecleo y me aparece la información. Había que buscar en el librito y por orden alfabético. ¿Te acuerdas de las fichas técnicas que teníamos que hacer? Sí, claro, qué horror. Me chocaban. A mí sí me gustaba porque sí me gustaba escribir. No, a mí también me gustaba escribir, pero no ficha técnica. Hacer fichas técnicas. Y mira, también en esta caja hay cassettes, hay Hi8s. Oye, y VHS también. VHS, betas. Yo me acuerdo cuando hacía ediciones no, ni había estudiado comunicación ni nada, pero... O sea, estás en tu prepa. Yo creo que estaba como en la preparatoria y hacía ediciones de audio y de repente de video con 2 videocaseteras o con un estéreo que tuve que tenía grabadora de caseta a cassette. ¿Y qué hiciste? Pues una vez grabé una borrachera con un cuate y como se iba a ir de viaje por carretera, pues le hice un cassette donde ponía pedazos de la borrachera y canciones que tenían que ver con ese pedazo de la borrachera. Y la verdad estuvo bien simpático. Para que en su coche, que era... Con autoestéreo con cassette. Autoestéreo con cassette, a veces quitapón, me parece que eran. No, pero sí, exacto. Eran quitapón. Qué padre. Así es. No, si todos hicimos esas cosas de andar tratando de editar analógicamente. Sí, ¿Analógicamente claro. O análogamente? Analógicamente, creo. Uh-huh. Pero bueno, todos hicimos algún experimento de estar grabando de cassette a cassette. Bueno, y siempre para amigos o para la chava que te gustaba o el chavo que te... Bueno, no sé, no recuerdo si muchas chavas regalaban cassettes, pero sí recuerdo que chavos le regalábamos cassettes a las chavas que nos gustaban. Y prácticamente era decidir qué poner en ese momento.
Pues mira, ahorita que me enseñaste la avalancha de la caja, me vino también a la mente que yo creo, o sea, ahora sí que creo firmemente que nuestra generación se identifica porque es una generación bien creativa. Y es una generación que, bueno, no se aburría porque nos la pasábamos creando cosas. Desde la época de nuestros juegos, unos estaban en la calle con el balón, otros estábamos con el resorte brincando. Aprendimos a jugar con un gis, pintando en las escarpas o en las banquetas, en el suelo. Aprendimos a saltar la cuerda, a caernos, aprender en patines de 4 rueditas. No, y no solo aprendimos a caernos, aprendimos a levantarnos y que no se notara que nos caíamos, porque generalmente en la casa nos advertían, ten cuidado, no te vayas a caer, este tipo de cosas. Y si llegabas con raspones y lo demás, pues de repente no era, ay, ven te curo, era, ¿por qué te caíste? Por güey, pues toma doble. No había, yo creo que rodilleras, o por lo menos no crecimos con rodilleras. Ninguna, y todo ni eso, cascos, ni nada. Ni cascos, ni nada de eso en las bicicletas. Bueno, no vayas lejos, ni siquiera cuando aprendimos a manejar, por ejemplo, o cuando éramos niños y manejaban nuestros papás, ni siquiera cinturón de seguridad. Yo giraba, cada vez que mi papá frenaba en carretera a Cancún, yo giraba y porque estaba dormida acostada atrás y giraba y me iba al suelo. Seguro babeando. O sea, seguramente, pero dormida. Pero bueno, el tema de lo de la creatividad sí es bien importante porque el estar aburrido, o sea, no nos aburríamos en nuestra niñez porque nos poníamos a recortar revistas y hacer nuestros propios cuentos, agarrar un instrumento. Hay mucha gente de los cincuenteros que me dijeron tocar timbres y correr. Claro. Bueno, las travesuras de... Eso era sentir adrenalina. Las travesuras de llenar globos de agua y aventarlos desde un edificio a los coches, esas cosas que de verdad que hicimos porque no nos aburríamos. O sea, era todo. Huevazos. Pero bueno, ahorita tampoco, ¿eh? O sea, sí. no sé en qué barrio creciste tú, pero tampoco, ¿eh? Hicimos de todo, la verdad es que sí. Pero bueno, ahorita que hablas de creatividad, también es cierto que eso llevó a mucha gente a que cuando algo se descomponía, lo tenían que abrir. O sea, bueno, todos en algún momento yo creo que abrimos algún juguete, algún aparato, alguna cosa para ver cómo funcionaba y de repente o lo terminabas de estropear o de repente lo arreglabas. Y creo que eso nos sirvió, o sea, crecer así nos sirvió para, yo creo que somos una generación que como que tratamos de solucionar las cosas. Pues sí, de alguna manera no nos quedamos de brazos cruzados y siempre tratamos de solucionar de una u otra forma. Oye, pues, ¿qué hay aquí en esta otra? No, ya no es caja, ¿eh? Fíjate qué es lo que hay acá. Yo veo un teléfono con cable, de aquellos que tenían hasta circulito para... Que metías al baño para que no te escucharan mientras hablabas por teléfono. Claro, tienes que tener extensión larga de cable largo para llegar a un closet, te metías ahí a platicar. Y sí, eso yo creo que nos deja mucho de lo que es la empatía, por ejemplo, ponernos en los zapatos de los demás. ¿Por qué? Pues porque... como no estábamos localizables todo el tiempo, sino que tenías que estar en tu casa o en casa de tus abuelos o donde hubiera un teléfono, el resto del tiempo mientras te movías de un lugar a otro, mientras salías a la calle a jugar, al parque, a lo que fuera, pues no estabas localizable. Y si quedabas con tus amigos a 1 hora de verte en algún lugar, pues o llegabas o no ibas, porque tampoco era que, dame 5 minutos, dame 10, ya llego, ¿eh? No habían chats, no habían, pues no sé, este tipo de comunicación inmediata que tenemos hoy y o cumplías o no llegabas. No, y aprendimos a respetar el tiempo de los amigos. Claro. O sea, era, Manolo, nos vemos a las 5 de la tarde y todo el mundo sabía que era a las 5 de la tarde porque no había manera de hablar por teléfono y decir, oye, estoy retrasado, ¿no? Sí, o llamabas y bueno, ya no te contestaban porque no había nadie en la casa. Sí, no, la verdad es que sí, creo que somos considerados también por eso. Exacto. Sí, de alguna manera también somos como el adaptador universal, ¿no? En oficinas, sabemos convivir con generaciones diferentes, aprendimos a respetar a los mayores, cosa que ya no pasa tanto ahora. Digo, no es comparar, pero la realidad es que es esa, ¿no? Y bueno, nos tocó trabajar así como de repente con baby boomers, también ahora pues con millennials y hasta generación Z. Así con los chavitos. Así es. Mira, aquí estoy viendo, tú no te acuerdas de los pancholares. No, casi. Bueno, sí oí el nombre, pero no me acuerdo de haber quitado etiquetas ni nada de eso. Pues bueno, los pancholares, digo, según lo que recuerdo, porque estoy viendo aquí unos, son de esa lata de chocolate en polvo. Ajá.
del Pancho Pantera famoso. Claro. Y entonces ahí, pues no me acuerdo si en la parte de atrás los quitabas. Ajá, claro. Los quitabas y salían esos pancholares que era como dinero para jugar. Y bueno, estoy viendo esto y recordando muchísimas de las cosas de cuando era niña. Y bueno, uno de los temas creo que bien importante de la generación X es habilidades sociales que desarrollamos y que las nuevas generaciones ya no lo saben hacer porque viven en un celular todo el tiempo. Claro. Y entonces hasta para ligar con una niña tienen que estar escribiéndole por el Instagram o mandándole algo por el Instagram, y entonces eso te hace que ya no tengas ¿cómo se dice? La valentía que tenía mi generación, que venían a los 14 años a decirte, sí. Ajá, a decirte, oye, me gustas, oye, quieres ser mi novia, oye, ven y te doy una flor en tu cara frente a ti. Claro. Los hacía ser muy valientes, y eso, hay muchas cosas, bueno, aprendimos a romper el hielo en los grupitos cuando te cambiabas de escuela y llegabas a la escuela, aprendimos a la escuela nueva, ¿no? Sí, a la escuela nueva, aprendimos otras herramientas para comunicarnos que no necesariamente eran con el celular. Bueno, y cuando ibas a un parque, por ejemplo, ¿no? Llegabas, había niños ahí, te ponías a jugar, o de repente había quien preguntaba, ¿puedo jugar? Sí. Y de repente decían sí, o te decían no, y daba igual, y te ponías a jugar, y al rato terminabas con 2 o 3 amiguitos nuevos, ¿no? Ve los niños ahorita, ve los chavitos ahorita en una plaza, están con el celular todos así. Y aún en, por ejemplo, lugares de restaurantes que tienen área de niños, pues los niños no juegan, bueno, no sé, a menos que vayan juntos, sí, pero luego no es tan fácil que hagan amistades. Yo creo que ya hasta tienen como códigos, ¿eh? Por ejemplo, platicando con mi hija, me decía que hay códigos digitales, por decirlo de alguna forma, es decir, eso de conocerse vía Instagram y que si se comparten el perfil o que si le pide poder ser su amigo o su amiga, y así empiezan los noviazgos, en digital ahora. Impresionante, sí. Impresionante. Pero bueno, yo sí comparo, la verdad es que no es que seamos mejores, simplemente las habilidades sociales sí se nos dieron mucho más, tuvimos esa oportunidad a los de la generación X. Había que desarrollarlas sí o sí. Aprendimos de novios a los 17, 18 con los novios a que las parejas pues tenían que hablar de frente, que tenías que resolver las cosas de frente, las amistades, creo que la generación X tiene amigos pues leales a veces de hace muchos años. Sí, claro. Yo creo que sí, ¿no? Teníamos de alguna manera que conocernos más y podíamos sobre todo tratarnos más, ¿no? No había el anonimato de alguna forma que te da ese chat que hoy se usa tanto. Oye, al lado tuyo hay un periódico. ¿Me puedes decir qué fecha tiene, por favor? Dice, a ver, deja de buscarlo. Dice 94. 94. ¿Te acuerdas de las broncas económicas que vivimos en México en ese año? Así en ese año y antes, ¿eh? Así Yo creo que eso nos dio mucha fortaleza porque, bueno, desde luego a nuestros papás que eran tal vez en los 80s, quienes como niños pues nos proveían de cosas. Tal vez en los 90s ya como que éramos más grandes y algunos ya empezábamos a trabajar o teníamos por ahí algún ingreso o como fuera. Pero nuestros papás se las vieron bien duras y a nosotros nos tocó pues también vivir eso, ¿no? Vivir devaluaciones, inflaciones fuertes, altas, sí, ¿cómo no? Desempleos, crisis económicas de los 80s, un montón de cosas. Y de los 90s. Que luego la verdad es que también nos ha tocado ahorita también vivir varias cosas. Sí, bueno, también, ¿no? Pero ya desde otro punto de vista, ya tal vez nosotros como proveedores, pero en ese momento pues como que éramos un poco más libres y sin embargo pues aprendimos eso, fortaleza, ¿no? Aguantar vara, y eso también de alguna manera nos dio independencia. Sí, la independencia, la verdad es que la generación X pues hablan mucho de que somos esa generación donde los baby boomers a veces ya trabajaban que los son dos. Nuestros papás, más o menos. Que son nuestros papás. Y de repente a nosotros nos tocaba ayudarles cuidando, no sé, tal vez hermanos, cocinándonos o cocinándole a alguien más, pues no sé, o sea, haciendo labores que de repente generaciones más actuales no hacen. Y tampoco teníamos muchas de las cosas rápidas que se pueden hacer hoy. Sí, ¿no? y por quedarnos ejemplo, las solos. sopas instantáneas, cosas de ese tipo. Nada. No había antes. No había microondas. Y bueno, y quedarnos solos, Manolo. O sea, muchos se quedaron solos a los 12, a los 10, salían a trabajar los papás y ahí te quedabas sin comunicación porque no había un celular para estar, oye, ¿estás bien? No sé qué. O sea, no había nada de eso. Hombre, no vayas lejos, ¿eh? Yo tengo amigos que a los 12 se robaban el coche. Cuando salían los papás, se robaban el coche para dar una vuelta a la manzana y lo volvían a dejar.
Así es, por eso nos dicen que somos una generación de independientes. Yo creo que o sea, de que locos somos, igual, pero sí de independientes. Que hay estudios, ¿no? De verdad Sí. que hay estudios donde hablan de que somos independientes, o sea, que la generación X es bastante independiente y yo no dudo que tenga que ver también con como la manera como crecimos porque era otro México. Sí, o claro. sea, es decir, la seguridad era otra. La seguridad era otra y entonces estaban acostumbrados los papás a que podían dejar a sus hijos en las playas, en las ciudades grandes, a que ellos salieran a la calle a jugar porque no pasaba nada como ahora que ya se sobreprotege más a los hijos por todo lo que estamos viviendo y eso yo creo que nos hizo muy independientes. Sí, porque claro. Yo me acuerdo mis amigos desde muy chiquitos manejaban, o sea, muy Sí, chavitos. y lo que te digo, ¿no? O sea, 12, 13, de repente 15, ya tenías de alguna forma, pues manera de agarrar el coche de tu casa y así. Y sobre todo los papás nos dejaban, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de la primera vez que viajé solo e hice un transbordo, una conexión de un vuelo a otro, tenía 14 años. Claro, no me veía de 14 años, pero tenía 14 años. Cuando estabas a esa edad, había, creo que a mí me pasó viajar también, la aeromoza, ¿no? Te cuidaba. En mi caso no, porque aunque era menor de edad, no me veía menor de edad y no me pidieron nada de eso. Okay. Bueno, ni existían las INES. Sí. O sea, tú decías, yo me llamo tal, aquí tengo mi boleto y pues te creían. Es verdad. Porque no había de otra. Tienes razón. Digo, a menos que fuera un vuelo internacional, sí tenías pasaporte, pero si era un vuelo nacional, pues no te identificabas. Oye, y ahorita viendo esta máquina de escribir, que a mí me encantan las máquinas de escribir, digo, tengo un poco de trauma porque me hicieron aprenderme todo el teclado de la máquina de escribir, pero ahorita me estoy acordando de esto tan importante que es el significado del trabajo para nuestra generación. Cuando la comparo, por ejemplo, a lo mejor con generaciones como nuestros papás, los baby boomers, valoramos el trabajo, claro que valoramos el trabajo y somos responsables, pero ya no vivimos para trabajar. Y muchos de nuestros papás, varios de nuestros papás, tenían nuestros abuelos, tenían la mentalidad de que, pues, que había que trabajar para vivir. Claro, les tocó vivir otra cosa. Y por eso vemos tantos ahorita de los que nacieron en los 40s, que son nuestros papás, que siguen trabajando porque para ellos su felicidad es su trabajo y ellos, su manera de ver la vida es que hay que seguir trabajando hasta que te mueres. Hay que ser productivos, ¿no? Yo creo, pero fíjate, en la generación X, y no me dejarás mentir, yo creo que esta generación impulsó muchas cosas nuevas. Y te estoy hablando de antes de la pandemia, ¿eh? O sea, creo que creamos muchas cosas, como por ejemplo, las famosas estas coworkings. Ah, claro, los espacios donde puedes rentar y... Para rentar, porque se empezaron a dar cuenta que por qué necesariamente tengo que tener una oficina en algún lugar si puedo irme a Monterrey y rentarme la oficina para ver a mis clientes en ese momento y no tengo que estar pagando lugares, ¿no? En varios. Y muchas de las cosas aprendimos a que se podía ser productivo, responsable, trabajando en casa. Desde antes de la pandemia había muchos que yo conozco que trabajaban en casa y todo eso, las generaciones arriba que nosotros, a mayores, pues no lo entienden y hay muchas cosas que Generación X hizo. Pues sí, a final de cuentas, como te digo, les tocó vivir otra cosa. A los baby boomers les tocó vivir la posguerra. O sea, recién había acabado la Segunda Guerra Mundial y pues habían muchas carencias de otro tipo. La tecnología era otra. A nosotros ya nos tocó ese paso de lo que a ellos les tocó, más lo que le está tocando ahora a nuestros hijos. Entonces, ahí yo creo que también se descubrieron muchas oportunidades de negocio, de trabajo, de formas de aprender, y eso es lo que nos ha caracterizado siempre. Saber aprender lo que se presenta. La generación X son como impulsores de la libertad de horarios. De repente ya ahorita lo que valoran los de la generación X es no tener un horario, sino tener un horario flexible, y conozco muchos cincuenteros que tienen ya una libertad financiera y que ya se jubilaron a los 55 años, 56 años. ¿Por qué? Porque valoran vivir libres, claro. O sea, sin estar yendo a una oficina y esperarse a que tengan 70 años para jubilarse. Y manejar su tiempo, además. Y manejar su tiempo, que creo que son de las fortalezas que más valora la generación X. Entonces, bueno, al final, pues es el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, que la verdad es que lo impulsó Generación X. Pues sí, y mira, al final nos tocó vivir cosas increíbles, ¿no? No vamos a centrarnos tanto en esa parte de la nostalgia, pero la verdad es que, como sea, seguimos aquí, somos vigentes, somos una generación chingona porque cada vez
que el mundo cambió, nosotros cambiamos con él y aprendimos. Así que, pues la verdad esto no cualquiera lo puede decir y creo que somos muy afortunados también por eso. Sí, yo creo que tomamos cosas muy buenas de la generación de los baby boomers, o sea, aprendimos de esa generación que fue análoga, etcétera, y nos hemos actualizado los que queremos con nuestras generaciones millennials, con las generaciones Z. Nos hemos actualizado y eso está padrísimo porque estamos en medio y estamos tomando lo mejor de varias generaciones. Así lo veo yo. Y al final de cuentas, pues bueno, hacemos esa mezcolanza y seguimos adelante. Así es, seguimos adelante y la verdad es que aprendimos del pasado para seguir subiendo y ahorita nos toca subirnos al elevador porque nos vamos a 50 en tu cocina. Vamos a cocinar algo que ya empieza a hacer hambre. Manolo y yo podemos no estar de acuerdo en todo, pero coincidimos en que con voluntad todos podemos cocinar. Y aquí te compartimos recetas prácticas y otras no tanto, siempre deliciosas con el propósito de comer mejor y en casa. Ya estás en 50 en tu cocina. Pues para hoy tenemos 3 dips que te pueden funcionar muy bien para comerlos con pues prácticamente lo que quieras. Pueden ser tostadas, pueden ser las papas de tu preferencia, las botanas, totopos, chicharrón, en fin, tú decides. La cosa es que están bien fáciles de hacer y por eso te voy a dar 3. Se hacen, yo creo que en menos de 5 minutos cada uno, así que perfectamente entran dentro de nuestro internacional y 3 veces vanagloriado y conmemorado recetario. Al putazo. Exacto. Tenemos primero un dip que está increíble y se hace con únicamente 2 ingredientes. Ahí te va. Una lata de salsa casera y una barra de queso crema. Echas las 2 cosas a una licuadora, le das con toda la velocidad, más o menos 1 o 2 minutos, a que se mezcle todo perfectamente bien y entre la frescura del tomate que tiene la salsa, el picante que ya trae y el queso crema que a ti no te gusta, pero al resto de la gente que es normal sí, entonces tienes una gran botana con una gran textura que se embarra perfectamente en cualquiera de las opciones que dijimos antes y ahí está nuestro primer dip. El segundo es una lata de dip de cebolla y una lata de atún drenada. En efecto, a ti no te gustan esas 2 cosas, porque pero no soy una persona normal. Es correcto, pero para los demás que somos normales, entonces podemos mezclar estas 2 cosas y en un instante tienes un deliciosísimo dip que te puede servir también para acompañar tu fritura favorita. Y por último tenemos el dip número 3, que es una lata de ostiones ahumados. Claro, esta es más carito, pero no por eso menos bueno. Una lata de ostiones ahumados a los cuales les vas a quitar, generalmente vienen en aceite, les vas a quitar el aceite, te vas a quedar solo con los ostiones ahumados, que los vas a echar a una licuadora, les vas a poner otra barra de queso crema, lava muy bien tu licuadora si hiciste otros dips antes, te vas a poner esta barra de queso crema, los ostiones ahumados y si te gusta el picante, pues ponle algún chilito de tu preferencia, le das a tope de velocidad y tienes un tercer dip que queda increíble. Con sí, chilito por algo, serrano. Con chilito serrano puede ser, habanero si te gusta, en fin, ya depende de cada quien cuánto aguante el picante. Y en un momento dado se pone muy difícil para tu licuadora poder darle con esto porque el queso Filadelfia es bastante espeso. Entonces agrega un chorrito de crema o un chorrito de leche, en fin, ahí puedes ponerle alguna cosa. Yo creo que hasta un poquito de consomé pudiera hasta ser. aceite de oliva. Pues tal vez pudiera ser, pero en fin, ve con qué adelgazar la mezcla y te va a quedar de veras increíble. Muy bien, pues bueno, estos son los 3 dips, disfrútalos con la fritura de tu preferencia y pues bueno, esto te puede servir también para ver la tele, alguna película, deportes, lo que tú gustes. Para verduras también, para pepino, jícama, zanahoria. Apio, sí, en efecto. Claro, te puede servir van para muy todo bien. eso. Es más, hasta de repente para unas alitas. Hasta un jitomatito, haz de cuenta, si te quieres partir a la mitad el jitomate y le pones tus dips. También puede ser. Rico. En fin, maneras de cómo disfrutarlo hay como 10 millones. Ojalá que algunas de esas te gusten. Y si los haces, déjanos tus comentarios. No te olvides de seguirnos en las redes sociales. Y, güera, yo creo que nos vemos el siguiente lunes. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y recuerden que también los episodios están en Amazon, en Spotify, en Apple Podcast Ujú. y en iHeartRadio. Pues hasta el próximo lunes.
¿Tienes algún servicio o producto que nos interese a los del Piso 50? Patrocínanos. Escríbenos al WhatsApp 9994 36 20 44. Compártenos los temas que te interesen y que vivimos en esta década. Recuerda que la edad es solo un número y no tienes que hacerle caso a tus coyunturas. Nos encanta leer tus comentarios. Recuerda escucharnos en tu plataforma preferida y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y gracias por dejarnos entrar en tu espacio y en tus sentidos. Hasta el próximo lunes. Chao. Possible Podcast Factory.